Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de este espacio. Ahora que es miércoles, hoy es Foro Empresarial. Yo soy tu amigo y anfitrión David Pantoja y vamos a estar platicando el día de hoy de varias cosas muy importantes, muy interesantes que tienen que ver con pues, políticas, anticorrupción, y vamos a tener precisamente el día de hoy como invitada especial a nuestra querida amiga Cintia Dehesa. Vamos a esperar un poquito a que se conecten y sobre todo que también ella se conecte. Y por supuesto, pues recordarles que este espacio llamado Foro Empresarial está abierto si ustedes tienen que compartirnos algo que haga crecer al Estado, que tenga que ver con pues empresas. Estamos pues muy abiertos para recibirlos aquí en este foro. Lo único que tienen que hacer es ponernos que les interesa ahí en nuestras redes sociales y listo, nos encuentran, ya sea aquí en Instagram, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook a través de Frecuencia Elemental, es muy sencillo, ¿ok? Y pues bueno, vamos a platicar precisamente con Cintia de ESA, que ya se encuentra. Recordarles que este espacio también, una vez que se queda aquí grabado en IGTV, pues se va para YouTube y después lo replicamos en nuestras redes sociales. Mi querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Cintia. Bien, bien, me pude conectar. Es la primera vez que entro a Instagram. Bueno, pues es que ya sabes que con esta nueva normalidad, por supuesto, pues bueno, tenemos que adecuarnos a algunas situaciones y pues bueno, hay que utilizar la tecnología, estamos para utilizarla. Y pues me da mucho gusto recibirte. Te preguntaba hace rato precisamente acerca del trabajo que están realizando como, pues tú eres directora de Ciudadanos por la Transparencia, pero también me decías que eres presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción a partir de este año. Y me encantaría que nos platicaras qué fue lo que ocurrió en estos días, porque yo creo que es una extraordinaria noticia para todos los quintanarroenses y para todo México. Sí, bueno, a mí me tiene súper emocionada. Les cuento primero un poquito qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Por favor, sí, claro. Hace varios años, unos 3, 4 años en el país, bueno, estaba dándose esta discusión de cómo atender el tema tan complejo de la corrupción, ¿no? Es un fenómeno que parece que ha tocado todos los ámbitos de la vida privada y pública del país y nos ha Sí. afectado a todas y a todos los mexicanos en menor o mayor medida, ¿no? Ahora con la pandemia lo estamos viendo más que nunca, ¿no? Cómo se erosionó el sistema de salud, cómo los recursos nunca llegaron ahí y entonces la desigualdad se está viviendo de la peor manera gracias a la corrupción, ¿no? Que nunca Sí. puso los dineros ni las tomas de decisiones en el centro pensando en la ciudadanía, sino pensando en intereses particulares. Entonces, con la intención de ver cómo podíamos resolver eso como nación, se empezaron a generar muchas discusiones a nivel nacional y se construyó, muy a pesar de las autoridades y con muchas trabas, un sistema nacional anticorrupción que fue impulsado y liderado por sociedad civil organizada que estaba preocupada con este tema, que creó un diseño que es un tanto complejo, pero que básicamente lo que hace es multiplicar la cantidad de ojos que están viendo cómo funcionan los sistemas de gobierno y dónde se toman las decisiones, cómo se toman las decisiones, qué se hace con nuestro dinero, el dinero del erario, porque es dinero de la ciudadanía a fin de cuentas, Claro. y dónde se está invirtiendo. Entonces se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que, bueno, lo que hace es sentar a las cabezas de las secretarías que tienen algo que ver con el combate a la corrupción y el centro pone a ciudadanos, pone a personas que están interesadas en el tema a coordinar todo el trabajo de las instituciones para poder así ir cerrando todas estas brechas de corrupción. Hay que recordar o hay que pensar que todo nuestro sistema político y económico se construyó pensando en cómo podemos poner más trabas, de espacios donde se pueda dar más la corrupción, donde haya quien tenga la discrecionalidad de tomar decisiones y así pues Sí. poder ir tomando beneficios propios, ¿no? Entonces, lo que este sistema busca hacer es desmantelar toda esa estructura
que se ha construido para fomentar la corrupción. El tema de nuestro sistema político está hecho pensado en eso, ¿no? Pensado en Claro, beneficiar a unos cuantos. Entonces, lo que estamos haciendo desde los sistemas nacional y estatal, porque se replica la misma estructura donde la ciudadanía coordina a las autoridades en cada estado, lo que sí, hicimos fue crear como una ruta, como el mapa de navegación de cómo controlar un problema tan complejo como es la corrupción. Hay un clamor ciudadano muy, muy grande. A ver, lo vamos a ver tantito, es que como que se me estaba cayendo el celular. Un clamor muy grande de meter gente a la cárcel, ¿no? De que le corten la cabeza a los corruptos y ya, ¿no? Que haya sanciones grandes. sí, Pero pero no se soluciona nada con eso. es que es mucho más complejo que eso, ¿no? Sí, Claro, definitivamente tiene que haber justicia. Esto es algo que le duele mucho al país, no solo justicia en temas de quienes han robado recursos del país. Ay, perdón, es que nos agarra la nueva normalidad en momentos muy complejos. Entonces, no solamente hay que pues, lograr y asegurar justicia para el país, sino pensar claramente en cómo desincentivar que se dé la corrupción. claro. Establecer establecer mecanismos que la prevengan, porque además nos cuesta muchísimo a los mexicanos y a los mexicanos estar persiguiendo a aquellas personas que nos robaron. Y los resultados que estamos teniendo son muy pobres para lo que la ciudadanía esperaba, porque las leyes previas no sancionaban la corrupción como quisiéramos, ¿no? Entonces tenemos Sí, casos como el de Duarte, que se persigue, se agarra, se pone en manos de la justicia y la justicia es muy, muy, muy baja para lo que hizo, ¿no? El castigo es muy, muy bajo con relación al tipo de crímenes al que se daño, claro. adjudican, al daño. Esto tiene que ver con la retroactividad de la ley, pero no solamente ahí el tema que se está gastando del erario, no solamente es lo que se robaron, sino lo que nos está costando perseguirlo. Eso es un costo muy, muy grande. Entonces son Que no recursos. debería de ser, claro. Exactamente. Por eso la política anticorrupción que aprobamos es tan importante, porque ve la complejidad absoluta de los procesos de corrupción, ve cómo las instituciones están hechas para fomentarla, ¿no? En muchos casos, si hasta el mismo servidor público, si no se convierte en parte de la corrupción, no puede desempeñar su trabajo, porque el sistema Sí, está hecho de tal manera para poner todas las trabas posibles para que en algún momento alguien tenga que soltar dinero. Entonces, ya. lo que hace la política es decir, a ver, vamos a entender todas las áreas que permiten que haya corrupción. Que no hay un sistema gracias, que no hay un sistema de detección de la corrupción, que no hay procesos de inteligencia, que no hay un servicio profesional de carrera, que muchas de las personas que entran de repente al servicio público nunca han sido capacitados, entonces muchas veces ni siquiera lo hacen por Sí, corrupción. ese es otro tema, claro. Si lo hacen, hay Ujú. Me parece que eh, tuvimos, sí, vamos a, cayó la señal de Cintia, pero estamos restableciéndola. Súper importante lo que nos está diciendo con respecto a esta política estatal de anticorrupción para Quintana Roo y pues obviamente poniéndonos en contexto. Continuamos contigo, Cintia. sí, perdón, creo que se desconectó. Eh, Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, nuestra política, que fue la que se aprobó el viernes en el seno del comité coordinador, o sea, en las autoridades en la materia en el Estado, lo que va a hacer es ser obligatoria para absolutamente todos los entes públicos, es decir, los municipios, los órganos autónomos, todas las secretarías, a crear acciones específicas para controlar la corrupción. Esta política va a durar 10 años. O 10 sea, años, que es muy bueno. sí, es de largo alcance.
Y la forma en la que va a funcionar es mientras más ciudadanía se involucre en cómo se va a aterrizar. La Ok. política son las grandes avenidas, ¿no? Así como, esta es la gran carretera que lleva de Cancún a Chetumal y bueno, nos falta Sí. pintarla, nos falta ponerle la luz, nos falta como aterrizar cómo van a ser todos los detalles de esas grandes avenidas, pero por lo menos ya entendemos toda la gama de complejidad. En la política que está alineada a la nacional se divide en 4 ejes, que son como los grandes temas. Uno tiene que ver con la impunidad, aunque no es el más relevante, no van en orden de importancia, sino pues, Bueno, te voy a decir algo, a lo mejor, digo, no es tan relevante, pero sí, porque el Estado ha sufrido de una impunidad tremenda. sí, o sea, es clave, no es clave, digo, no estoy diciendo que no sea de vital importancia, pero no es como en orden de importancia cada uno, sino se tienen que hacer Ya, todas las acciones de una manera integral y tenemos que pensarlo desde la integralidad. Esto ok, hago mucho énfasis porque hay muchas personas que que atacan el sistema a nivel nacional, primero por falta de conocimiento y segundo porque se clavan mucho en el tema de meter a la gente a la cárcel. Y el sistema ha pensado muchísimo en esto, ¿no? La gente que está detrás de años y años de construcción de este ejercicio, construcción de la política en todos los estados, queremos evitar que se vuelva un ejercicio punitivo, o sea, de estar metiendo a la cárcel, de estar sancionando, sino que se vuelva también un ejercicio preventivo, que se vuelva un claro. ejercicio de dignificación del servicio público. ¿A qué me refiero con eso? Que le podamos tener respeto a nuestros servidores públicos. Hay muchísima gente muy, muy comprometida en el servicio público que trabaja en condiciones de precariedad absolutas, que no tienen Sí, computadoras, que no tienen los medios y ponen su alma en que los temas funcionen, ¿no? En que sus sí. servicios funcionen. Entonces hay que poder tener esa visión desagregada de cómo está funcionando la corrupción y no dividirnos no simplificar el tema entre buenos y malos, el político Claro, corrupto, ¿no? El en ciudadano esta bueno y malo. cacería de brujas absurda en redes sociales, ¿no? Exactamente. Necesitamos entender la complejidad y sobre todo tener como una meta común. Y la meta común no tiene que ser meter gente a la cárcel. La meta común tiene que ser un Estado con toda la capacidad de desarrollarse, un Estado que utilice sus recursos en donde tienen que usarse para el bien común. No podemos ver la anticorrupción como un ejercicio de estar sancionando y de estar limitando y de estar llenando de burocracia para que no se puedan robar el dinero, sino lo tenemos que ver como un vehículo para el desarrollo. Porque Por si supuesto, porque de pronto tenemos esta problemática de ver este tipo de sistemas de políticas como pues ya está el medicamento para la enfermedad. Y en realidad la enfermedad no tiene que existir, el medicamento no tendría que estar ahí, ¿no? Y eso es lo que estás tratando de comentarnos. exactamente. No queremos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, a ver si me sale. No queremos insulina para resolver la diabetes. Queremos una buena alimentación para que no haya diabetes, ¿no? Exacto, exacto. Ese tipo de cosas. Ese es el enfoque que tiene que darle la política. Y es súper importante porque para que pueda pasar eso, se tiene que meter la ciudadanía en el tema. Tenemos que asumir todos y todas nuestra pequeña parte de responsabilidad en asegurarnos que el sistema de gobierno funcione y funcione Aquí, para Cintia, los quisiera, ciudadanos. claro, porque para eso es, de hecho. Uh -huh. Aquí quisiera detenerme un poco porque hablamos de la participación de la ciudadanía, pero a veces la ciudadanía no sabe cómo, no encuentra los mecanismos y ahí yo creo que entra perfecto que nos platiques específicamente el trabajo que hacen en Ciudadanos por la Transparencia, porque es la suma también de ciudadanos que están involucrados y que están pues haciendo las cosas para que esto, como lo es la política estatal anticorrupción dentro de lo que tiene que ver con el otro sistema, se apliquen. Y ahí es como, son como las herramientas o los canales que acercan a la gente para poder realizar esta tarea, ¿no?
Ujú. Hay muchos mecanismos. De repente parece que es como muy difícil llegar a hacer incidencia en política o a ser escuchado como ciudadano, pero hay muchas formas. De entrada, o sea, está el Sistema Estatal Anticorrupción, que ahorita yo lo estoy presidiendo, pero está completamente Sí, separado de Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia. Esta así es es. una como estructura gubernamental donde al centro pone ciudadanos y esos ciudadanos estamos obligados a generar estos puentes con gobierno. No hemos ahondado todavía en eso porque primero teníamos que tener un plan, ¿no? Como por Sí, dónde claro, vamos a llegar al tema. claro. Eso es como muy, muy importante. Por eso la política es tan importante, porque es ese plan de cómo vamos a ir atendiendo el tema. Ya con ese plan hay muchísimas líneas de acción donde la ciudadanía puede escribirle directamente al Comité de Participación Ciudadana, que es el cpccro, @gmail.com. Eso lo pueden encontrar en nuestras... si se meten a Facebook y ponen Comité de Participación Ciudadana, ahí debe de aparecer, o en Google, o sea, está fácil encontrarnos. O Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Y por Sí, cualquiera de esos medios nos pueden contactar, presentarnos sus inquietudes y nosotros vemos cómo subirlo a un tema de discusión de agenda política. Por otro ya. lado, hay organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia que lo que hacen es trabajar con diferentes ciudadanía para ponerla y que se escuche su voz en diferentes espacios. Hay organizaciones como la que yo dirijo, que lo que hace es asegurarse que hayan espacios abiertos más que tomar causas. O sea, nuestro trabajo Ujú. es abrir espacios para que la ciudadanía se siente. Y Sí, hay otras donde es la pura ciudadanía puede ir y tocar la puerta. O sea, el tema aquí yo creo más importante es tomar esa responsabilidad. Decir, yo soy parte o puedo ser parte de la construcción de mi Estado. Y y puedes empezar como ser parte de un gran cambio. ajá, cada persona tiene una capacidad de incidir y de cambiar las cosas de una manera que no se imaginan hasta que empiezan a hacerla, ¿no? Claro, Y empezar como nosotros empezamos. Nosotros empezamos tocando puertas, entendiendo a ver cómo funciona el municipio. Por ejemplo, ahorita hay un ejercicio muy interesante en Benito Juárez, que es el de Regidor 16, que son varias así es. organizaciones que se juntaron para poder ir a escuchar a ver qué está pasando en el cabildo. Ahí se toman las decisiones de nuestra vida cotidiana y nadie se entera. Y eso no Pues, está a pesar de que son pasando, públicas, ¿no? deberían de ser públicas. Se hacen las sesiones públicas donde se aprueban las cosas, pero se hacen de tal manera para que nadie se entere, ¿no? Claro, El decreto no sé qué, número quién sabe qué, y se cambió título cuarto, y luego dicen, se aprueba, y alguien dice, bueno, hay que omitir la lectura, y entonces nadie se enteró que se aprobó, ni qué pasó, ni nada, ¿no? Son exacto. completamente crípticas esas, ¿cómo se llama? Sí, Esas conversaciones. Nadie tiene ni idea de qué pasó. Y luego sí, cuando exacto. sacan documentos legales, están en un lenguaje tan complejo que absolutamente nadie entiende qué se está aprobando, cómo se está aprobando. Todo el sistema político está hecho de tal manera que no nos enteremos de nada, ¿no? Y inclusive a Ya. mí me cuesta mucho trabajo. De repente en el tema de anticorrupción se vuelve tan técnico que no podemos explicarle a la gente de una manera muy sencilla qué es lo que estamos buscando. Claro. Pero a medida que te vas metiendo, se va simplificando y vas empezando a entender cómo funcionan las estructuras. Entonces, puedes ir a tocar la puerta al sistema, puedes ir a tocar la puerta al municipio, a organizaciones de la sociedad civil. Hay varias ya en el Estado trabajando en temas de transparencia, de Sí, anticorrupción. O sea, es obligación de las autoridades contestarte como ciudadano. Entonces, hay muchas ajá. formas de irte organizando. Yo creo que lo que más importa es decir, la política tiene que ser parte de mi vida, porque la política impacta mi vida, ¿no? Nos han dicho que no Claro, se habla de política, nunca, ni en la mesa ni nada, pero es fundamental porque ahí se toman las pero es decisiones de todo. así, se tiene que tomar el toro por los cuernos y hacernos responsables sobre todo. Y más si estamos inmersos en un sistema corrupto, más si estamos hartos de esa corrupción y más si también yo creo que si no tomamos acción, pues de nada absolutamente sirve estar comentando en redes sociales que metan a la cárcel a uno o a otro o alegrarse porque ya metieron a la cárcel a X personaje, pero uno no entiende realmente pues lo que está sucediendo.
Y aquí es un tema importante lo que estás diciendo. Creo que ahora la política estatal tiene que llegar al ciudadano, ¿no? Para que le entienda y para que le ejecute. ¿Cómo es que llega precisamente esta política al ciudadano común al ciudadano normal? Pues nos va a costar nuestro trabajo. Primero vamos a tener que difundirla. La política yo creo que ya va a estar pública, o sea, se aprobó, pero todavía no tenemos el documento público porque está en edición, o sea, ya que está Sí. aprobado está en edición para que tenga un diseño más bonito, sea más fácil de leer, etcétera. Y de ahí, pues vamos a hacer una serie de presentaciones para que se vaya entendiendo y desde el sistema vamos a estar porque la política son como las grandes avenidas, luego los carriles y todo, cuando los Ujú. vayamos pintando, lo que vamos a hacer desde el sistema es pues abrir convocatorias, hablarle a la ciudadanía que está interesada en los temas, a que participe en la construcción de esas acciones o a que vigile las acciones o a que se sume en crear como propuestas. O sea, lo que nosotros como Comité de Participación Ciudadana, yo voy a estar hasta marzo, así que me lo pueden Sí. exigir a mí y después se lo tienen que exigir al resto del sistema, es decir, a ver, yo quiero participar en este tema. Me interesa, por ejemplo, que haya menos discrecionalidad en la toma de decisiones de las rutas de microbús. ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, porque en todo, hay muchísimas cosas, todo afecta nuestra vida. Si hay luminarias Claro, en tu por supuesto. calle, si hay un bache, si hay, inclusive si hay eventos culturales a los cuales puedas llevar a tus hijos o puedas salir en la noche a divertirte en un ambiente seguro o puedas ir a conciertos, a teatro, todo eso cruza por la política. Todo eso Ya. cruza por los espacios de la política. Y cuando hay corrupción o cuando hay captura en la toma de decisiones, no sé, cosas como esta, el recurso en vez de llegar, por ejemplo, que hay una oferta cultural suficientemente buena en nuestro estado, no solo para generar recursos, sino para crear una ciudadanía con mucha más como capacidad de apreciación cultural o capacidad de detonar proyectos culturales, Sí. cruzan por la corrupción. O sea, si no existen es porque la corrupción no ha permitido que existan o porque la toma de Ya. decisiones no está siendo suficientemente buena en esa área. Entonces, no importa en qué piensen, todo cruza por la política. Entonces, Perfecto. y todo cruza por la corrupción. En este país todo Entonces, está rezagado por la corrupción. exacto. Ahora, ¿cuándo estaría ya como documento público esta política estatal anticorrupción para Quintana Roo, Cintia? Estamos esperando que esté público en 3 semanas y también publicado en el periódico oficial del Estado para que sea Ok. accesible a todo el mundo. Vamos a hacer una rueda de prensa para Sí, presentarla y pues a lo largo del año estaremos presentando diferentes partes porque es un documento muy, muy grande que además hay que aterrizar, trae todo un diagnóstico de cómo está el tema de la corrupción en el Estado, trae toda la metodología de cómo se hizo la política, ¿no? Que además quiero comentar, es la cuarta que se aplicó que se aprobó en el en país. México. Así Ajá. es. Y nos regresaron el documento con 0 observaciones desde el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual significa que es una política muy, muy bien armada, muy Muy robusta, establecida. Sí. trae indicadores, es un documento súper, súper completo. Sigue siendo un documento muy técnico, sigue siendo un documento que la mayoría de la ciudadanía pues difícilmente va a entender de qué estamos hablando. A veces hasta a mí me cuesta trabajo entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque son temas muy técnicos. Cuando Sí. hablamos de cómo hacer contrataciones públicas, o sea, todo lo que compra el gobierno. Detrás de eso hay muchos mecanismos muy técnicos que de repente se nos escapan como ciudadanía, pero poco a poco será nuestro trabajo estar como simplificando ese lenguaje y haciéndolo accesible. Y eso es algo Claro. que también nos pueden demandar, ¿no? Decir, oigan, no se les entiende nada, explíquenlo mejor, oigan, simplifíquenlo, oigan, no sé qué está pasando. No, eso es parte del trabajo del Comité de Participación Ciudadana, hacer que este Pues documento sea ciudadano.
Pues mi querida Cintia, como siempre sabes que las puertas de frecuencia elemental pues, para este ejercicio de educación como lo veníamos haciendo hace algún tiempo están abiertos. Tómanos precisamente como medio de comunicación para poder difundir lo que estás comentando y sobre todo a nosotros nos interesa muchísimo que la ciudadanía pues se interese, que participe, eso es lo primordial, pero a través de un entendimiento, de una comunicación entera, completa y que pues nos lleve precisamente a poder accionar en esta construcción del Estado, porque la construcción del Estado no solamente la hacen las instituciones políticas o los empresarios, sino la hacemos prácticamente todos desde nuestra trinchera. Y no podía dejar yo en lo particular, dejar pasar este asunto de la política estatal anticorrupción, porque efectivamente, como lo dices, es la cuarta que se presenta en el país, es la primera en Quintana Roo y es súper importante para, pues yo creo que las generaciones que sí que están ahorita, pero las venideras, ¿no? Así que, pues toma este espacio, por supuesto, estaremos platicando contigo a lo largo de lo que resta del 2020, si Dios nos lo permite. Y por supuesto, pues bueno, enhorabuena, felicitarte porque yo sé que tú eres una mujer junto con todo tu equipo y junto con también lo que es el sistema estatal anticorrupción, que están pues muy comprometidos con la ciudadanía y sobre todo pues para evitar este tipo de situaciones que lastiman de una manera impresionante y que lo han hecho a lo largo de los años, sobre todo aquí en Quintana Roo. Sí, pues sí, es como uno de los problemas más grandes que tenemos en el Estado, pero yo creo que si todas y todos le entramos y hacemos nuestro este documento, pues cada vez vamos a ir mejorándolo, ¿no? Este, nuestras puertas están abiertas para todos los que quieran entender más de la política, entender más cómo involucrarse. Y si nos invitas, nosotros encantados de la vida para ir contándote como cada una de las partes específicas del sistema anticorrupción y de la política y de cómo podemos ir participando en pues, construir un mejor Estado. Así es, y pues bueno, ahora con esta nueva normalidad que nos permite utilizar las herramientas tecnológicas, pues es creo que yo mucho más fácil que movernos de un lugar a otro, ¿no? Eso sí. Un Así es. placer. Pues Cintia, muchísimas gracias, de verdad. Estuvo muy interesante la plática y reitero, espero poderte ver pronto por aquí para que nos vayas comentando cómo va también pues recibiendo esta nueva política la ciudadanía y por supuesto pues los trabajos que se están haciendo tanto de lo que tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción del cual eres presidenta y como de los trabajos de Ciudadanos por la Transparencia, aparte como directora. Pero pues finalmente tu eje es el mismo y la preocupación y la acción ahí está y me da mucho gusto tenerte por aquí, mi querida Cintia Dehesa. Igual, me da mucho gusto verte, ya sabes, yo puesta cada vez que me invites. Perfecto, muchísimas gracias y de verdad te lo digo, muchísimas gracias por tu esfuerzo y por tu trabajo por todos los quintanarroenses, porque bien ha valido la pena y pues ahí está precisamente con esta política estatal anticorrupción de Quintana Roo. Muchas gracias, Cintia. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Está Cintia Dehesa precisamente platicándonos acerca de esta política estatal anticorrupción para Quintana Roo. Yo agradezco muchísimo a la gente que se ha unido y recordarles que esta transmisión, esta grabación queda en YouTube y la pueden observar en nuestros canales también de redes sociales. Soy David Pantoja, no me queda más que agradecerles el hecho de que estén con nosotros y por supuesto recordarles que el día de mañana toca jóvenes. Jóvenes en confianza en punto de las 11 de la mañana. Mañana es jueves. Qué rápido está yendo el tiempo. Gracias. Sigan las redes de Frecuencia Elemental. En lo particular me encuentran como @soy David Pantoja. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.